el texto da cuenta de, como su título bien lo dice, una aproximación conceptual, especialmente sobre la cultura y la comunicación intercultural o la interculturalidad, y la relación estrecha que existe entre comunicación y cultura, que señala que están entrelazadas de una manera indisoluble, incluso indefinidamente, en la base de que la interacción es la base de la organización social y de la comunicación. Es decir, la propia existencia de la cultura está mediada por los procesos de comunicación, y la comunicación también está mediada por la cultura, siendo los conceptos centrales del texto cultura, comunicación, interculturalidad o comunicación intercultural, y el concepto de frontera interna. Ahora bien, sobre cultura, señala el texto que para la comunicación cultural se precisa de una definición de cultura que tenga una perspectiva relacional y dialéctica, es decir, está centrada en el proceso o en la interacción misma, y que necesita de un abordaje simbólico. Para esta conceptualización utilizan las autoras citas y paráfrasis de varios actores que han trabajado multidisciplinarmente con los conceptos que, entre ellos, González, Komarov, Baudelaire, Briandis, Breslin, Bourdieu, el mismo Freud, Geertz, entre otros, y entre la amplia bibliografía que utilizan. Entonces, respecto del concepto de cultura del que ellos intentan dar cuenta, es que la cultura es un espacio, un lugar simbólico de interacción, de construcción, de apropiación, de interpretación y de reinterpretación de los sentidos, entendiéndola como un marco de referencia, un principio organizador, un modelo para significar o un mecanismo de estructuración, o una red de significaciones, en palabras de los distintos autores. Recalcan también su carácter de que es aprendida, que no se nace con una cultura, sino que es producto principalmente de la socialización, tanto primaria como a lo largo de toda la vida, de que es dinámica y de que también tiene una estrecha relación con la identidad, con este yo que es tanto individual como grupal. Dentro de la misma definición de cultura que hacen, recalcan también que, siendo la cultura un marco de referencia, también existe otra cuestión, un elemento que media los sentidos de las personas, que es lo que, en palabras de algunos autores, es hábitus o respuesta, que finalmente son las mediaciones de sentido que tienen las personas, son de alguna manera las disposiciones que tienen las personas a su ambiente o a las acciones que se dan en el ambiente. Y otra cuestión elemental dentro del concepto de cultura que dan también es que la cultura se da como un proceso de tradición e innovación, es decir, lo que se aprende, lo que está dado, y lo que a partir de las interacciones se va innovando o se va transformando. Entonces, la primera parte del texto es este establecimiento de redes conceptuales entre cultura y comunicación intercultural, con especial énfasis en la cultura, para posteriormente, a partir del concepto de frontera, dar cuenta de cómo es el proceso de la interculturalidad, en el sentido de explicar teóricamente la tensión misma que está implícita en el proceso de comunicación intercultural. Entendiendo ellas que el concepto de frontera puede dar cuenta de las disposiciones subjetivas tanto de los individuos como de los grupos, que permean, que influyen, que condicionan todas las situaciones de interacción comunicativa, ya sea facilitando u obstaculizando la interacción. Ahora bien, después pasan
una vez ya hecho todo este repaso conceptual respecto de cultura, dan cuenta de la interculturalidad, y lo primero que señalan es que la interculturalidad es una postura, una tarea inconclusa, y es también una necesidad social que se va actualizando en función de las interacciones. Es decir, como la profesora decía ayer, es un proceso en constante construcción y actualización. Y dicen, que es una de las cuestiones centrales del texto y de las conceptualizaciones que hacen ella, que la interculturalidad es comunicación intercultural. Y la sitúan de tres maneras: como competencia comunicativa, como una cooperación y como una disposición al diálogo, a la escucha, al entendimiento mutuo y recíproco. Es decir, se refiere a eso, a la eficacia comunicativa entre las partes que interactúan en el proceso de comunicación. Dicen que la interculturalidad es necesariamente contacto entre dos mundos simbólicos, entre dos culturas, y que esta se da cuando se entiende al otro y a los significados del otro en su mundo simbólico. Dicen también que es que tiene la interculturalidad, se comporta también como un ideal constante, que es el mantenimiento y la consolidación de la eficacia en la comunicación. Y esto no quiere decir que se anulen los conflictos en la interacción, porque anular esta diferencia sería de alguna manera matar la interacción. Y más adelante dan cuenta de por qué la anulación completa o total de los conflictos es imposible por lo que precisamente ellas van llamando fronteras internas. Entonces, en resumen, la interculturalidad es también un proceso, una puesta en escena, un contacto constante, y un ideal y una tarea inconclusa. Ahora bien, respecto de, siguiendo la misma línea, el concepto central que también trabaja el texto es aquel de frontera interna, que está trabajado desde dos categorías conceptuales. La primera es aquella que remite a la idea de frontera como límite, como un obstáculo, que es lo que ellas llaman lo irrenunciable. La irrenunciable que se defiende desde la identidad misma. Frente a la segunda categoría conceptual, que es la frontera como una zona de negociación de sentido. Es decir, un espacio donde los sentidos se pueden compartir, se pueden negociar, un espacio dispuesto, un espacio permeable o poroso, dicen ellas, con esta metáfora de que al ser permeable o poroso están abiertos los canales de entrada y salida de sentido para que ambas partes que interactúan se entiendan. Entonces, está este límite que se da desde la identidad propia, que obstaculiza compartir significados con otros, que sería el grado de identidad irrenunciable y el lugar común de transición y rendición. Lo importante de entender en el concepto de irrenunciabilidad, que es precisamente eso lo que impide el reajuste total de los conflictos, porque lo irrenunciable es lo que está dado de alguna manera culturalmente y lo que se entiende como lo correcto, que está presente en toda interacción y determina las disposiciones de las personas a reajustarse o mantenerse en la comunicación. Ahora bien, ellas pronostican que estas irrenunciabilidades siempre pueden modificarse, disminuirse para reajustar la comunicación. Finalmente, destacan que la interculturalidad es principalmente una competencia comunicativa y no es precisamente un conjunto de pensamientos, sino es que un conjunto de disposiciones hacia la tolerancia, el respeto, la convivencia y la comprensión del otro. Y terminan con una pregunta que yo creo que nos sirve principalmente para
o que puede atravesar como eje central toda la asignatura, que es de qué modo se puede vivir lo propio de manera que lo ajeno también tenga lugar y se posibilite el diálogo y el entendimiento recíproco, consolidado y mantenido entre quienes interactúan. Yo creo que me pasé un poco del tiempo, pero... Estamos justitos. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Muy bien, Michelle. Basti Reyes no la veo. No la veo, no está. Si no está, recuerden que esto vale, es una calificación, ¿eh? Así que si saben de ella, tienen que justificar el por qué no estuvo hoy día. Pasamos entonces al otro tema que le corresponde a Valentina Castro y a Samuel Urra. ¿Está Valentina? Sí, no está Valentina, está Viviana. Y el siguiente es Samuel. ¿Samuel Urra tampoco está? No, tampoco está Samuel. Ya, todos tienen que justificar. Daniel González. Daniel sí está, creo. Sí. Y Eduardo Alarcón. Eduardo. Sí, ahí está aquí Daniel. Ya. Pasamos al tema de ustedes entonces, don Daniel. Qué gusto verlo. Lo divisé al menos. Igual. Qué bien. Qué distinto es verlos. Un poco helado. Sí, está helado, hace frío. Y ahí está Eduardo también. Hola, sí. Eduardo. Ya, chiquillos, ¿quién parte o prepararon algo juntos o están separaditos, cierto? No, juntos, no, o sea, dividimos el... ¿Dividieron la presentación? Perfecto, ya. Sí. Démosle nomás. Entonces les voy a contar entre 10 y 20 minutos, porque como son los dos juntos, ¿vale? Ya. No, sí, cuando quieran nomás, chiquillos. Ah, ¿está bien con 10 minutos? Ya, vale. Cuando ya, quieran nomás. Ya, perfecto. El texto que nos tocó trabajar a Eduardo y a mí fue La comunicación intercultural de Miquel Rodrigo. Miquel Rodrigo es un profesor titular de la Universidad de Barcelona, es periodista y está encargado del Departamento de Lengua y Cultura. En el texto, el autor presenta características y problemáticas sobre la comunicación intercultural. Esto lo trabaja mediante preguntas que van siendo respondidas durante la lectura, como qué entendemos por cultura, qué es interculturalidad, diferencia entre interculturalidad y pluriculturalidad. Entonces, hay que entender que el ser humano es básicamente cultural y la cultura es una construcción del ser humano. Esto, la cultura entonces, el autor la trabaja a través del concepto de comunidad de vida. ¿Qué es una comunidad de vida? Es el lugar donde cada persona nace y socializa, y a través de esta socialización e interacción se entregan maneras de pensar, sentir y actuar. Por ende, cada individuo, a través de esta interacción y del concepto de la comunidad de vida, comprende el mundo, le da sentido al mundo, y esta comunidad también se vuelve su mundo. Cada individuo, entonces, es un elemento constitutivo, transmisor y transformador de la misma cultura. Y otro punto importante es que las culturas son dinámicas y cambiantes. Siguiendo con la misma idea, la cultura entonces debe su existencia y permanencia a la comunicación. Es en la comunicación donde preferentemente la cultura se manifiesta. La cultura entonces se constituye por la interacción de los seres humanos y al mismo tiempo evoluciona continuamente. Hay que entender que no hay culturas mejores ni peores. Todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pluriculturalidad e interculturalidad? Desde la perspectiva interaccionista, que, como hemos dicho, toda cultura, dice el autor, sería básicamente pluricultural. Algunas ideas o algunos criterios con los que podríamos identificar una cultura podría ser lengua, religión, género y edad.
pero en lengua el autor nos dice, en política, todos, gran parte habla castellano, pero no por ende todos tienen la misma cultura. En religión sucede lo mismo. Un grupo de personas puede tener una religión, pero no por ende todos van a tener la misma cultura. En género nos dice que existen culturas masculinas y culturas femeninas, y en edad nos plantea que los jóvenes tienen culturas diferentes a las personas adultas. Entonces esto nos posiciona en que la cultura y los criterios para identificarlas son múltiples. Por otro lado, gran parte de las manifestaciones culturales que consideramos propias tienen origen en comunidades de vida diferentes. Nosotros no nos percatamos de esto porque la cultura es selectiva. Esta selectividad solo nos hace identificar fenómenos que realzan nuestra propia cultura. Esto, cuestionar estos fenómenos nos lleva a identificar estos fenómenos y nos lleva a cuestionar nuestra propia identidad cultural y los fundamentos de esta. Para cerrar la idea, el autor nos plantea que solo podemos identificar los actos culturales desde la mirada y los propios criterios culturales de esa cultura. Y para darle paso a Eduardo, entonces, en conclusión, el concepto de pluriculturalidad sirve para caracterizar una situación en concreto, y la interculturalidad describe una relación respetuosa entre culturas. Ya. Primeramente, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Alarcón y voy a continuar con la exposición. ¿Se escucha bien o no? ¿El micrófono? Ya, perfecto. Ya. Primeramente, tengo que definir qué es la interculturalidad, y para esto se hace como una graduación entre la diferencia entre las culturas. Por ejemplo, de esta manera se presenta las diferentes formas de vivir, de sentir, de pensar entre las culturas. Por lo tanto, el autor planteó una cierta cantidad de elementos para poder distinguir esto de la comunicación, una mejor comunicación intercultural. Mientras más elementos en común presenta una cultura, más fácil es la comunicación intercultural. Primer punto, una lengua en común. Como anteriormente dije, es más fácil una comunicación intercultural entre, por ejemplo, dos culturas que tienen una lengua en común. Esto genera algo que es más fluido, y al momento de, por ejemplo, de que una cultura o alguien de una cultura esté hablando a través de su lengua madre, esto le permite hacer algo como mucho más fácil al momento de la comunicación. Por lo tanto, esa disparidad que existe entre una cultura y otra se tiende como a equilibrar. El segundo punto, respecto al conocimiento de la cultura ajena, es necesario poder conocer una cultura ajena, porque el autor señala como ejemplo el caso de la película Forrest Gump, que yo creo que muchos lo han visto aquí, que por ejemplo, para poder entender en su totalidad la película es necesario tener conocimientos previos. Por ejemplo, yo tengo que conocer el contexto en el cual se generó hasta ahora, que fue, por ejemplo, en la Guerra Fría, que habían ciertos movimientos culturales. Por lo tanto, esto me permite a mí acercarme a esa cultura. El reconocimiento de la cultura propia, que es el siguiente punto, habla, por ejemplo, a una especie como de desconstrucción de nuestra propia cultura, dejando de lado, por ejemplo, ciertas denigraciones que yo puedo hacer respecto a la otra cultura. Y esto va de la mano con el otro punto que se refiere a la eliminación de prejuicios. Por ejemplo, se tiende a través de la lengua a legitimar ciertas como realidades o patrones que son muchas veces como profundamente discriminatorios. El otro punto es ser capaz de empatizar. ¿Por qué ser capaz de empatizar? Porque al momento yo de comunicar, no solamente estoy transmitiendo ideas ni palabras, sino que también estoy transmitiendo emociones. Saber comunicarse. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, muchas veces al momento yo de establecer una comunicación con un par,
se tiende a tener como base cierta cantidad como de malentendidos que uno puede tener con el otro. Por ejemplo, el autor señala que habemos dos personas en una sala, y yo llego y digo, hace frío, sí, como para decirle que la persona que está a mi lado cierra la ventana, y él me dice, sí, y uno queda pensando y dice, pero quería que cerrara la ventana, y ahí se genera esa como metacomunicación de la cual habla el autor. El siguiente punto, tener una relación equilibrada. ¿A qué se refiere con tener una relación equilibrada? Esto se refiere a mantener, por ejemplo, siempre como en consideración lo que es el contexto en el cual se está hablando. Siempre tener presente si, por ejemplo, si yo soy forastero o si soy la persona que está dentro como del contexto cultural en el cual se está comunicando. La siguiente. Ya, muchas gracias. Ya. El siguiente punto o pregunta que plantea el autor es, ¿qué problema plantea la comunicación intercultural? Por lo tanto, aquí se deja cierta cantidad de puntos que voy a ir analizando uno por uno. Y algunos de los obstáculos que plantea la comunicación intercultural son, por ejemplo, la sobregeneralización. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, muchas veces se tiende a hablar de los franceses, de los musulmanes, por ejemplo, acá se tiende a hablar de los peruanos, los bolivianos, haciendo como una generalidad de lo que es como ciertos grupos. Por lo tanto, esto tiende a estereotipar y a tener ciertos grados de estigmas sociales respecto de una persona. La ignorancia se refiere a que yo, por ejemplo, al momento de ir conociendo otra cultura, voy borrando ciertos como desconocimiento y cierto grado de ignorancia que tengo respecto a los puntos o creencias que uno tiene como prejuicios. Porque, por ejemplo, y esto se refiere no solamente de una manera anecdótica, sino que a un conocimiento como consciente de lo que es la otra cultura. Pero tampoco hay que sobredimensionar las diferencias. Por ejemplo, creer que una cultura es mejor que otra o que una cultura es peor que la otra. Y esto también se liga directamente con no universalizar a partir de lo propio. Porque, por ejemplo, un rasgo que siempre suele como ser como, ¿cómo se dice? Como hegemónico, es el hecho de que se tiende a hablar como de eurocentrismos. Por ejemplo, considerar de que una cultura como civilizada o que es como cierto como el tope de la evolución humana. Por lo tanto, esto hay que como que desprenderse de eso, de esa universalización. Y siguiendo con la... Muchas gracias. Ya. Y como para ir concluyendo, voy a leer la siguiente cita. La comunicación intercultural se sitúa en un delicado equilibrio entre lo universal y lo particular, entre lo común y lo diferente. Y aquí plantea lo que, de hecho, la comunicación intercultural nos impele a aprender a convivir con la paradoja de que todos somos iguales y todos somos distintos. Por lo tanto, como en manera de conclusión, es necesario, como nuestra labor docente, y por el contexto en el cual nos ubicamos, que también señala el autor respecto de una globalización dentro del conocimiento y dentro de un aprendizaje tanto como de ser humano como de seres sociables, que tenemos que tener este conocimiento para desprendernos de ciertos como estereotipos, prejuicios que podemos tener, que se van construyendo a partir del conocimiento que nos crea como seres humanos. Daniel, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Muchas gracias. Muy bien, chiquillos. Dos cositas en relación, como revisando las dos exposiciones. Si bien es cierto, hablaron de lo mismo, les voy a dar parte de la tarea en el sentido de que coinciden
ambos, ¿cierto? Tanto Rizzo con su compañera como Miquel Rodrigo, en que la cultura es dinámica. No tenemos duda respecto a eso. Pero hay un aspecto que, en el que Miquel Rodrigo no entra, que es en este tema de lo que le llama la frontera, ¿cierto? Las otras colegas, que hay un espacio que de alguna manera siempre nos va a hacer permanecer en posible conflictualidad, no conflicto, conflictualidad, tensión, ¿ya? Miquel Rodrigo lo que hace es enseñar o más bien indicar algunas propiedades que tenemos que desarrollar y buscar actitudes para que la interacción sea lo más armónica posible. Entonces, por eso dicen eliminar esto otro, y se supone que si hacemos todo eso, vamos, como dice el subtítulo, tener una comunicación eficaz. A eso nosotros les estamos llamando que es una postura funcionalista. En la medida de que yo arreglo ciertas cosas, esto va a funcionar bien. En cambio, las otras autoras dan cuenta de una dinámica un poco más crítica, en el sentido de que hay espacios que yo no voy a tocar nunca y no voy a permitir que me toque nadie, ¿cierto? Tanto como grupo como sujeto personal e individual, para que vayan marcando un poco las diferencias, las horas de citar. Ambos digamos, tanto en este caso Michelle como Daniel y Eduardo hicieron una muy buena selección de los tópicos, bastante centrados en lo importante. Para el resto de los compañeros, ¿cierto? Esto va a estar grabado, si ustedes lo requieren para su trabajo final, pueden ir a la fuente para poder citar aquellos elementos que sus compañeros aquí expusieron de manera oral. Y así con las otras exposiciones que vienen. No sé si hay alguna pregunta. Pregunta. Antes que se nos vayan todos. Tuvimos un momento en 17, vamos en 14. Dime, Daniel. Sí, para cualquiera, pues si en este momento los profesores fueron ustedes. Yo solamente traté de hacer una síntesis de algunos elementos que se van a ir repitiendo además en las exposiciones para que pongan atención en eso, porque les falta un poquito, chiquillos, de actitud crítica, ya como de, yo pienso que esto, por eso que se les hizo esa pregunta en el cuestionario de cómo lo aplicarías tú. Esto lo puedo llevar a la sala de clase. Evidentemente que por ejemplo, esta postura funcionalista de Miquel Rodrigo es mucho más factible de llevarla a un aula donde estamos en periodos básicos de incorporación social, no sé, o sea, es más fácil discutir esto con estudiantes de primero medio, ¿cierto? Probablemente ir revisando y nos podría contribuir a hacer una actividad que comprendieran mejor la relación intercultural. No está en un nivel tan abstracto, digamos, es algo más funcional. Si yo quiero obtener resultados rápidos, aplico esto, pero si yo quiero ir a lo profundo, ¿cierto? Tendré que crear otras estrategias. O sea, eso tienen que ir incorporándolo porque ustedes ya son profesores y están leyendo de manera crítica también. Para los otros grupos, incorporen ustedes ya tienen elementos, ustedes saben lo que es el estructuralismo, saben lo que es el humanismo, saben lo que, entonces pueden ir incorporando esos elementos y enriqueciendo sus lecturas, de eso se trata. Pero en lo elemental y volviendo al sentido funcional, son exposiciones que están bien para nuestros propósitos, que es ver y seleccionar ciertos aspectos teóricos que nos permitan crear estrategias con respaldos teóricos. Tener claro de dónde proviene eso. Y eso nomás alcanzamos a ver por hoy. Si no hay preguntas, los compañeros que no presentaron hoy, una vez que presenten sus justificaciones, se exponen, por lo tanto la lista sigue corriendo hacia los que vienen. Los que continúan. Entonces, el lunes 7 le tocaría a Matías Soto, María Paz Villa, Juan Barúa, Araceli Rifo, Paolo Holguín y Valentina Norambuena, para que estén atentos, chicos.
La lista está en Campus de todas maneras, ¿ya? Y Ya. profesora, no sé si hay alguno de los presentes que no haya enviado su trabajo o no lo haya subido al Drive o al campus que nos puedan informar, porque hay varios alumnos que no lo Sí, entregaron para hay tener hay 4 compañeros que no subieron sus trabajos. Uno sé que le digo al tiro cuál es la lista. Dame un a segundo. ver, repite los nombres. Mackentin. ¿Cuánto es? Mackentin. Deme un Eh, segundo. Es que si no avisan que tienen situaciones o que surgen cosas, las fechas corren, las notas se van a subir como para efectos de las revisiones, chiquillos. No en el caso de la exposición, pero en el caso de los fichajes, voy a subir todos con nota. Todas las notas, como ustedes van a tener las observaciones, son modificables y yo voy a dar una fecha para que lo vuelvan a subir aquellos que quieren corregir lo observado. ¿Ok? Porque no es la idea de que tengan un 4 si pueden tener un 6. Así que eso va a ser a más tardar el otro lunes. Van a estar arriba todas las notas de las fichas con sus observaciones y van a tener hasta el viernes para modificar. Claro, ahí van a tener una semana para poder, digamos, arreglar cosas. Quienes no han entregado son Matías Intair, McIntyre. Nara Contreras, Paolo Holguín y Valentina Norambuena. Para que, Ya. si no pudieron entregarlo por algún problema de conexión, nos puedan avisar. El resto está ok. Ya. Ha sido un gusto, chiquillos. Estuvieron muy bien. Ambos, o sea, los tres. Muy bien. ¿Mm? Espero que haya pasado el frío, Daniel. ¿Pasó? No, Ya, todavía no. ya. A correr entonces ahora a tomar un poquito. Voy a- Dime. ¿Mm? Ya. Chao a todos y a todas. Chao, que estén bien. Nos vemos el lunes. Gracias por venir, como dicen los animadores. Gracias por haber estado aquí, por venir. Chao, profesora. Chao, Estela. Gracias. Chao. Chao, Eduardo. Igual, cuídense, cuídense. Chao, Sergio.